Historia de la primera generación del conductismo. Recordando que la primera generación se dedicó al estudio, análisis e interpretación del sistema nervioso central, de las conductas reflejas y de la conciencia. El primer exponente es el alemán William Maximilian Wundt. Es médico, fisiólogo, filósofo y psicólogo. La razón por la cual algunos consideran a Wundt como padre de la psicología es porque es el fundador del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en 1879. Sus investigaciones, su teoría y la fundación de dicho laboratorio llevó a separar la psicología de la filosofía, puesto que ya con estos antecedentes había un postulado y una evidencia científica de la efectividad de las técnicas y teorías de la psicología. En su laboratorio de Leipzig, Alemania, llevó a cabo diferentes experimentos para sustentar su teoría estructuralismo. Algunos de los estudios que realizó fue el estudio de la introspección, en donde expuso a diferentes usuarios a estímulos y los entrevistó para estudiar la mente en elementos básicos como sensaciones, percepciones, emociones y sentimientos. Un segundo experimento es el de exponer a un usuario a estímulos físicos, auditivos y kinestésicos y medir la respuesta, tiempo de respuesta al presionar un botón. Estos experimentos tenían o tienen como propósito el estudio, el análisis y la interpretación de las conductas voluntarias e involuntarias, reflejas y los hábitos que una persona o usuario puede tener tanto en terapia como en la vida cotidiana y en un experimento. Esto llevó a Wundt a crear un concepto llamado el voluntarismo, donde la mente no solamente es una receptora y una máquina que responde a estímulos, sino también tiene voluntad de decisión en tiempo y espacio. El segundo exponente es William James, estadounidense, que nació en 1842 y falleció en 1910. Su teoría, llamada el funcionalismo, habla de cómo la conciencia y la conducta se adaptan al medio, van aprendiendo por sí misma y cómo el mismo ser humano y su conciencia aprenden. Estableció tres principios o fundamentos. El primer postulado es la adaptabilidad. Estudió cómo la mente o conciencia y la conducta o cuerpo generan hábitos y conductas de manera involuntaria o inconsciente mediante diferentes estímulos y durante el plazo del tiempo. El segundo principio es la relación funcional para la explicación de la conducta presente. Es decir, la relación funcional, la relación que tiene un antecedente y una consecuencia para provocar la conducta presente o actual o que se está ejecutando. El tercer principio es la explicación de la motivación, que la explica como la permanencia de un estímulo que se ejerce permanentemente hasta que se presenta un estímulo mayor. El tercer exponente es Edward Lee Thorndike. Thorndike es un psicólogo y pedagogo estadounidense que nació en 1874 y falleció en 1949. Thorndike experimentó con gatos. Trabajaba en un laberinto y este laberinto al final ponía botones y palancas para que el gato pudiera jugar con ellos y salir de dicho laberinto. Descubrió que mientras más veces, mientras más repeticiones hacía el gato, más rápido resolvía el laberinto y más rápido salía. Entonces, esto lo llevó a postular tres leyes. La primera ley es la ley de efecto. Esta ley explica que por cada conducta o estímulo hay una consecuencia. Si la consecuencia es positiva, la conducta tiene mayor probabilidad de que se repita. Y si la consecuencia es negativa, la conducta es menos probable de que se repita. La segunda ley es la ley del ejercicio y plantea que la relación entre estímulo y consecuencia se relacionan y se fortalecen mediante la práctica. Estas tres leyes son su postulado de la teoría del conexionismo.
El cuarto exponente es Iván Petrovich Pavlov. Nació en 1849 y falleció en 1936. Es un ruso que estudió medicina, química y fisiología. Su teoría lleva por nombre condicionamiento clásico, la cual se basa en un experimento que normalmente o popularmente se conoce como el perro de Pavlov. El experimento tiene diferentes momentos. El primero es la observación, el darse cuenta de que un perro saliva cuando se le presenta la comida. Al momento o al elemento de la comida lo vamos a llamar estímulo incondicionado y a la salivación la vamos a llamar respuesta incondicionada. El segundo momento es la experimentación, cuando se le presenta la comida, el estímulo incondicionado, y el perro saliva, que es la respuesta incondicionada, y se le agrega un tercer elemento, el cual es el estímulo neutro, que es una campana. Esto se replica varias veces hasta llegar a un tercer momento en donde el perro, sin necesidad de presentarle el estímulo incondicionado, que es la comida, y únicamente en presencia del estímulo neutro, que es la campana, da una respuesta, la cual es la salivación. Entonces, estos elementos cambian de nombre. El estímulo neutro cambia a ser el estímulo condicionado y posteriormente la respuesta incondicionada cambia a ser respuesta condicionada. En palabras sencillas, se logra que el perro salive cuando se toca la campana sin necesidad de mostrarle la comida. El quinto exponente es John Braudus Watson. Es un psicólogo estadounidense que nació en 1878 y falleció en 1958. La teoría de John Watson lleva por nombre conductismo y se basa en el experimento que comúnmente se le denomina como el experimento del pequeño Albert. Albert es un bebé al cual en una primera instancia se le expone a un conejo, en el cual demuestra una gran empatía y familiaridad por la textura de su pelaje y lo amigable que pueden llegar a ser estos animales. En una segunda instancia se le presenta el mismo conejo, pero ahora se emite un sonido fuerte desde un gong de manera repentina, a la cual asusta al pequeño Albert estando en presencia del conejo, y esto produce una fobia y rechazo en una tercera instancia, en la cual se le presenta únicamente el conejo sin la presencia del ruido y Albert llora ante la presencia de dicho conejo. Ahora, en términos conductistas, el estímulo incondicionado es el conejo y la respuesta incondicionada es el bienestar y alegría que le produce este conejo. Ahora, el estímulo neutro es el gong o el ruido del gong, que pasa a ser el estímulo condicionado cuando ya existe la fobia, y la respuesta condicionada es la misma fobia, la cual es la respuesta que es el llanto del pequeño Albert. Este es uno de los experimentos psicológicos más controversiales, puesto que se pasa de experimentar con animales a experimentar con seres humanos. Y si se dan cuenta, la terminología que se utiliza entre Watson y Pavlov es la misma, pero la enorme diferencia es que uno experimentó con animales y el otro experimentó con el pequeño Albert. El sexto y último exponente es Bruce Frederick Skinner. Es un psicólogo, filósofo estadounidense que nació en 1904 y falleció en 1990. Es el creador del conductismo operante, el cual se fundamenta en sus experimentos, los cuales consisten en un invento suyo que se llama la caja de Skinner. La caja de Skinner es un dispensador de comida de sistema cerrado, en la cual hay botones y palancas, sonidos y luces, y a su vez también estímulos eléctricos, en las cuales entran animales como ratas, conejos, palomas, entre otros animales. El experimento tiene diferentes etapas. La primera etapa se introduce al animal en dicha caja o dispensador de comida y el animal entra y experimenta y conoce el área.
En un segundo momento, el animal aprende a que cada vez que toca la palanca y cada vez que presiona el botón, se le brinda comida, el cual funge como reforzador a cada vez que realiza esta acción o actividad. De estos experimentos surgen los conceptos de castigo y reforzamiento. El castigo positivo es añadir un estímulo aversivo para que la conducta no se vuelva a repetir, y el castigo negativo es quitar un estímulo positivo o agradable para que la conducta no se vuelva a repetir. El reforzamiento positivo es añadir un estímulo agradable y el reforzamiento negativo es quitar un estímulo desagradable para que aumente la probabilidad de que la conducta se replique.